¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? Se le escucha, Oxy. Gracias, Diego. Ya. A ver, la clase de hoy día nos toca lo que es curva masa, que les he dicho que les íbamos a explicar en Excel para hacer la tabla Excel. Pero antes de eso, no sé si tienen algún inconveniente, alguna duda tal vez con el proyecto hasta el momento. Sí, Auxi, una pregunta. Dime. ¿Cómo podemos hallar el área de algo que sería como media ladera de los perfiles, pero está a la mitad? O sea, tiene tanto área de corte como área de relleno. La figura es Al de... menos si es, ajá, sección tipo de esa media circunferencia. A ver. Chun, 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 chun. Podríamos usar tal vez, estaba buscando fórmulas de segmentos circulares, creo que así se llama. El área de esa parte Esto de una circunferencia. lo que tienes es algo así, ¿no ve? Y aquí está tu proyecto sobre este punto, donde, No, está un poco más abajo. un poco más abajo, a ver, espera un cachito. Por ahí, Sí, este programa me hace renegar. Ya, tu figura es algo así. Aquí tienes esto, y aquí tienes esto. Y lo que te faltaría es justamente, a ver, relleno tendrías todo este sector de acá, este pequeño pedazo y esto de acá. Tu corte sería esta otra parte de acá, que tendrías esto. ¿Ve? exactamente. Ahí hay que recordar lo que es álgebra, ¿no? Porque todo esto de aquí sería lo completo y esto es lo que te está sobrando de acá, de este pequeño área. Sucede mm, con un tema de derivadas y demás. Complicada, está feita esta figura. A ver, ¿alguien más tiene una situación similar donde se complica así, de esta forma? Sí, ya. A ver, por esta ocasión, para no complicarles mucho la vida, vamos a tratar de hacer lo siguiente con los que tienen figuras similares. Aunque chito, voy a tratar de buscar. Mi Word está caducado. Me dice que es pirata. Insertar disposición horizontal, vista, líneas de cuadrícula. Ay, caramba.
Deja llevarlo arriba. Otra vez. A ver, lo que pueden hacer, lo que van a hacer en este caso, los que tienen esta semicircunferencia y tienen una figura similar, tienen dos áreas acá. El área que les he indicado cómo iban a calcular es justamente toda la semicircunferencia, ¿no? Harían ese cálculo y luego tendrían que hacer el tema que es método gráfico, ¿ya? ¿A qué se refiere el método gráfico? Si este perfil transversal estaría a una escala de 1 a 50, más o menos significa que nosotros en cada cuadradito vamos a tener 0.5 por 0.5. Si multiplicamos estos dos, ¿cuál va a ser nuestro área? .25 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, cada uno de esos cuadraditos, cada uno, vale 0.25 metros cuadrados, ¿no? De ustedes, dependiendo de la escala con la cual estén trabajando, igual van a tener un análisis similar. Ahora, ¿en qué consiste el método gráfico? El método gráfico consiste en contar los cuadraditos. Aquí nosotros tenemos uno entero, aquí tenemos dos, aquí este otro tiene un pedacito que le falta. Puedo complementar con esto de acá, ¿no? Entonces esto de acá decimos 3, esos tres cuadraditos, y de la misma forma vamos complementando con los demás recuadros para que tengan una forma, o para tratar de completar los cuadraditos en este caso. En eso es lo que consiste el método gráfico. Estos dos igual pueden ser, ¿no? Aquí ya decimos 4, y ahora en la semicircunferencia es más complicado, ¿no? Esta con este pedazo de acá podría ser, ¿no? 5 cuadraditos. Esto de acá con esto de acá, no tanto, a ver. Solo tenemos 3, 4, 5. Estos dos podría ser, ¿no? El método gráfico no va a ser exacto, ¿ya? Siempre va a variar con algo. Aquí este va a ser 6, estos dos más. Este le falta un pequeño pedacito, ¿no? 6, con este ya son 7, casi 7. Y de acá un poco, ¿no? Con eso ya son 7. Nos va a sobrar un tanto acá. Entonces esto, con este otro sobrante, con este otro sobrante y con este pedazo, llegarían a complementar otro cuadradito, ¿no? Hasta ya tendríamos, si he perdido la cuenta, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8, ¿ya? Digamos que son 8 cuadraditos que están acá. Entonces, el área de relleno en este, o de corte, perdón, de corte en ese sector sería justamente los 8 cuadraditos que hemos contado. En algunos casos, depende, si tienen una figura que es un poco más recta, más simétrica, van a tener 8.2, 8.5, algo así. En este caso nos ha salido casi 8 multiplicado por el área de cada cuadradito. ¿Cuánto era ese área? 0.25. Entonces, nos da más o menos 2 metros cuadrados este área correspondiente de corte, ¿ya? Y el otro sobrante ya sería como tu relleno correspondiente, pero el total ya lo tendrías de la fórmula con la cual hemos hecho el anterior, el cálculo correspondiente, ¿ya? ¿Se ha entendido esta parte del método gráfico? Sí. Ya. ¿Alguna duda más? ¿Algo que no esté claro?
Oxy, yo tenía una duda. Dime. Estaba haciendo azimuts y distancias horizontales para hallar todo lo que es la planimetría, para una vez hacer progresiones y todo, progresivas, perdón. Pero la cosa fue que las coordenadas no encajan. No sé si es normal o algo así. Ya. Hace 2 o 3 clases atrás les dije que en el tema de las coordenadas norte y este, efectivamente no les iba a salir, se iba a tener que hacer una corrección. Pero para que no tengan que hacer ese proceso que les va a hacer demorar más, les dije que solamente consideren las distancias horizontales de la estación X1, se podría decir, a la X2, del X2 a la X3, X3 a X4, ¿ya? No es necesario que hagan la corrección ni que les coincida al final lo que son las coordenadas. Donde sí tendrían que hacer la corrección correspondiente es en la parte de las elevaciones, de las cotas en este caso. Pero en las nortes y estes no van a realizar correcciones. Está bien, Oxy, entonces no tomamos en cuenta esas coordenadas que nos dio al principio, solo la del principio, o sea, la del final ya no. Sí, pero en este caso no es necesario que calculen norte y este. Que calculen delta norte, delta este, con eso ya pueden trabajar. O también, algo que no se han dado cuenta hasta el momento, solo una persona creo que me habló, es en la planilla ustedes tienen de X1, están viendo hacia un BM, ¿no ven? Desde X1 hacia este BM, tienen sus lecturas, tienen el hilo axial, perdón, me falta el hilo superior y el hilo inferior. En esta estación X1 tienen la altura instrumento. Entonces, hacen taquimetría con estos, es decir, 100 por el hilo superior menos el hilo inferior, multiplicado por el coseno del ángulo vertical, y tienen la distancia horizontal que va a ir de X1 hacia el BM, ¿no? De la misma forma, de X1 están viendo hacia el X2. De la misma forma, tienen hilo superior, hilo axial e hilo inferior. Hacen taquimetría con esos datos, tienen la lectura del ángulo vertical y sacan su distancia horizontal, ¿no? Para ir de X2 a X3, de la misma forma tienen esos datos. Entonces, de esa forma nomás pueden calcular sus distancias horizontales. Lo de azimuth y todo lo demás, o sea, está de más, es algo que les ha confundido y hasta el momento veo que sí les ha llegado a confundir. Pero lo único que necesitan en este caso, como no, como te he dicho que no van a hacer correcciones, entonces solamente necesitan las distancias horizontales que las calcularían con taquimetría considerando los datos que ya tienen. Calculan esas distancias, en cada estación tienen su altura instrumento y les sirve para justamente sacar las cotas correspondientes, sacar los desniveles correspondientes en este caso. ¿Se ha entendido? Sí, Oxy, una cosita más. O sea, a mí en mi caso, no sé si lo habré hecho tan bien o mal. Las coordenadas como que se diferencian unos 30 metros. ¿Estaría bien o imposible 30? ¿Está bien? O sea, si es que has calculado azimuts, delta norte, delta S, ya has calculado las cotas, sí llega a ver esa diferencia. ¿Por qué llega a ver esa diferencia? Porque en el trabajo que se les ha asignado, ese semestre habían 5 grupos, si no me equivoco, y el trabajo, más o menos, les he mostrado el anterior, ¿no? Era en una parte del Cristo donde venía de esta forma el camino, algo así. Entonces, había un tramo, pónganse el caso, de que lo hacía un grupo, el otro tramo lo hacía otro grupo, otro tramo otro grupo y otro grupo. Hasta ahí cerrábamos, ¿no? Aquí está el grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego nuevamente el grupo 1, grupo 2,
grupo 3, grupo 4 y grupo 5 hasta el final. ¿No ven? Ahora, ¿por qué va a haber diferencia? Porque cada grupo ha trabajado independientemente con diferentes equipos. Es por eso, el primer grupo trabajó con teodolito, por hacer ustedes el caso. Segundo grupo, teodolito. Tercer grupo, teodolito. Y hubieron dos grupos que trabajaron con nivel de ingeniero. Entonces, más o menos son esos datos que yo les he asignado y sí van a tener error al hacer el cierre. Por eso es que en estos proyectos, si se hacía la parte planimétrica, ustedes tenían que calcular y hacer la corrección correspondiente para tener justamente las coordenadas correctas, ¿no? Y más que todo, en este caso no eran las coordenadas correctas, sino que eran errores en cuanto a las lecturas de algunos grupos, porque variaban en algunos casos algunos grados, y cuando te varían grados, si te varían grados acá, en la estación 2, las siguientes estaciones, cuando tú hagas el cálculo correspondiente, igual te van a variar, porque ya te están variando los ángulos acá en esta estación. Si te varían los ángulos en esta estación, por, por ¿cómo se puede decir? Por efecto dominó, las demás igual van a tener ese error que ya se ha presentado en la anterior. ¿Por qué? Porque solo se les ha dado un azimut acá adelante, ¿no ve? Y a partir de ese azimut, todas las demás lecturas que tenían eran ángulos horizontales. Al unir una estación con la otra estación, igual han hecho la lectura de un ángulo horizontal, igual están haciendo valer un azimut, que póngase que en este primer tramo estaba bien todos los azimuts. Al entrar a la estación 2, al segundo tramo, ya varían los azimuts, ¿no ve? Por una lectura mal que esté realizada acá, en los demás se va a repetir ese error. Por más que hagan las lecturas lo mejor posible, igual va a presentar ese error, ya sea en 2, 3, 4 grados, que al final va a llegar a interferir y va a llegar a afectar en el resultado final, ¿ya? Pero en este caso de ustedes, no necesitan hacer, ya les he explicado, la corrección planimétrica. La única que necesitan hacer es justamente la corrección altimétrica, que es en base a las cotas. Ahora, los que estaban con teodolito, las estaciones que estaban con teodolito, hacen la fórmula del delta vertical. Aquí era igual esta fórmula. Esta fórmula era altura instrumento más menos la distancia vertical menos la altura punto. Ahora, la altura punto se les explica en clase anterior, en una de las clases anteriores, que la altura punto es igual al hilo axial en el punto, ¿ya? Es decir, este hilo axial que tenemos es igual a nuestra altura punto. En el caso de que en algún momento no se les asigne o no se les dé esa altura punto o el hilo axial, se considera que el hilo axial, igual les explica esta fórmula, es igual al hilo superior más el hilo inferior dividido entre 2. ¿Ya? Ah, aquellos desniveles que son con nivel de ingeniero, n le voy a colocar el nivel de ingeniero, son considerados directamente el desnivel correspondiente que ya hemos trabajado igual anterior. Aquí era igual a este desnivel, era la lectura atrás menos la lectura adelante. Ahora, varios igual me han preguntado sobre estos. Me dijeron, no nos ha dado las lecturas atrás ni las lecturas adelante. Efectivamente, no les he dado ese dato, pero en los ejercicios que hemos tratado de resolver se les ha dicho que cada una de estas lecturas atrás o adelante son justamente los hilos axiales que se leen con el nivel de ingeniero, ¿no? Es decir, cuando ustedes hacen un levantamiento topográfico, lastimosamente no lo estamos haciendo presencialmente, van a tener esta figura. Cuando es con nivel de ingeniero, tienen una figura de esta forma. Y las lecturas que sacan con el nivel de ingeniero son en línea recta, no tienen un ángulo de inclinación. Entonces, para armar y decir lectura atrás, lectura intermedia, más o menos así, estos dos van a ser lectura intermedia, y este de acá va a ser lectura adelante,
Ustedes tienen, primero, desde esta estación, tienen tres vistas, ¿no? Hilo superior, hilo axial e hilo inferior. El hilo axial les sirve para saber justamente la altura que ustedes tienen. Es como una altura en el punto, ¿no? Si nos vamos a esta fórmula de acá. Cuando tienen ustedes la altura punto, es igual que su hilo axial. Y para calcular las distancias les sirve el hilo superior y el hilo inferior. Para calcular la distancia desde esta estación hasta esta lectura atrás. Distancia horizontal. ¿No ve? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí se entiende, gracias, Auxi. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Buenas tardes, Ausita. Una pequeña duda. Dime. De mi distancia de punto a punto entre el X1 y el X33 son como 927 metros. Y Nove nos dijo cada 25 metros hay que hacer los perfiles transversales. ¿Hacemos el 925 y el 927 más o desde el 900 nos saltamos al 927? Podrías saltar directamente porque es una diferencia de 2 metros que tienes, ¿no? Entonces, no te va a afectar mucho. Si tal vez fuera 945, ponte, ahí ya tendrías que hacer una en 925 y otra en 945, en el último punto. ¿Ya? Sí, no, sí, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Ah, sí, una duda más. Perdón acerca de eso de las áreas, es que lo estoy resolviendo y no lo veo muy coherente. O no sé cómo hallar el área de corte. En específico, esa área no sabía nada exacta también. ¿Ya tienes tu dibujo en plano, hecho a Claro. escala? Sí, ¿A qué escala te has dibujado? 1,50. Ya. O sea, una forma sería hallar todo por el método gráfico, Ujú. pero bueno, puedo hacerlo así en ese caso, porque por ejemplo, para el área de corte, lo que pensaba hacer, diré, para el área de relleno, lo que pensaba hacer era tomar en cuenta son como triángulos y al otro lado tengo como un trapecio, entonces solo sus coordenadas halladas gráficamente Mm. y sumadas, pero tendría que hacer dos determinantes de Gauss, pero el punto es que sería un poco más exacto para el área de relleno y para el área de corte y para no hacerlo por el método gráfico, ahí he encontrado una fórmula que es de un segmento circular o algo así, es lo que pensaba hacer. Ya, pero en este caso esa de segmento circular está con derivadas. No, Solo es la fórmula, pero ¿cómo tienes los valores? ¿Cómo reemplazas los valores en esa fórmula de segmentos? está en función del radio y dos o tres parámetros más que se pueden hallar, que es la cuerda, la longitud de la cuerda, que puedo hallarla gráficamente y como está a escala, sabría la longitud. Está también una pequeña altura que toma en cuenta, no sé desde dónde, pero sí se puede hallar también Mm, y demás. interesante. Sí, Ah, pero no, o sea, lo de corte sí lo podría hallar gráficamente. Lo del área de relleno, no sé. Eso sí, no sé. ya, en el área de relleno vas a tener dos, como tú me dices, ¿no ve? A ver, yo lo dibujé aquí medio feo me ha salido. Más o menos una figura así. A ver, vamos a exagerar la gráfica ya para que se note y no estemos viendo pequeñito. Ah, peor me sale. O quiere que le pase mi imagen. Lo vemos con eso. No sé. A ver, algo así es, ¿no? Tu gráfica. Tienes estas Más o dos menos. áreas separadas. Ajá. Ya. Si haces determinante de Gauss considerando estos cuatro puntos, Sería como que estuviera tomado muy recto. No sería tan exacto. exacto, ¿no ve? Porque la parte de la circunferencia, ese pequeño arquito, entonces lo estaría tomando como Es lo una que te va a recta. variar. Ajá. Por eso estoy dudando de todo eso. Lo que podrías hacer en esta partecita, en este arquito, sí va a ser un poco más moroso,
pero vas a tener, hallando determinante de Gauss, vas a tener todo, hasta este rojo que yo he dibujado, ¿no ve? Todos rectos. Sí. Y el arquito lo podrías hallar en función a esta de acá, que te va a dar pequeño. O sea, este área pequeñita de aquí va a ser Por ponte. eso, como es minimal, la puedo obviar, porque después hacer un proceso para llevar el arquito, pero para cada media letra de ese tipo que tenga es como mucho trabajo. Podrías obviarla, sí, porque mira, si tú haces este valor, te va a salir algo de 0.05, 0.02, o sea, es pequeña esa área, que se podría decir Exacto. que es despreciable en este caso, ¿no? Porque tiende casi a cero. Ujú. Hazlo de esa forma, determinante, determinante con esos Ya, puntos. Y la forma, si encuentras esa fórmula que me has dicho, bien, pero también podrías hacerla, como te digo, para que no se compliquen mucho, porque tienen hartas secciones transversales. Entonces, hacerlo de la forma gráfica yo les recomiendo, ¿no? No es exacto lo que es eh, el método gráfico, pero sí más o menos te da un estimado, te da un rango de valor que podría considerarse. perfecto, sí, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Disculpe, frente a lo que dijo de los azimuth que no, que está por demás y que el distancia horizontal también, eso no sería, o sea, el azimuth es para hallar los distancia horizontal y luego de eso hallar el coso, hallar el delta norte y el delta este. Con eso la función es, para eso se serviría el distancia horizontal. Luego de eso hacemos con los de cada punto los deltas norte y delta este y ahí hallamos las distancias de punto a punto. Pero ¿está bien mi lógica o no? Mm, mm. Con que tú hagas este cálculo de distancias horizontales por taquimetría con los datos que ya tienes las distancias horizontales. Ponte en el caso de que tú quieras hacer, considerando el azimut acá. Te estacionas en X1, sacas el azimut de X1 hacia BM para calcular esta distancia. Vas a calcular este delta, delta norte, delta este, ¿no? Al revés, delta este y delta norte. Vas a tener, ponte un valor, aquí abajo, aquí. Ponte que vas a tener un valor de delta norte igual a 10,20. Delta este es un poco más grande, digamos que 22,15, ¿ya? Para hacer la fórmula de la distancia horizontal con los deltas y demás, ¿qué es lo que tú haces? Raíz cuadrada del norte 2 menos el norte 1. Entonces, empezando en x1. Entonces, el norte 2 va a ser justamente los deltas que te da hacia el BM. 10,20 menos, ¿cuál es el delta norte en x1? El delta norte en este punto va a ser 0. Estás empezando en ese punto, ahí es tu origen. Entonces, menos 0 elevado al cuadrado. A ver, más, con el delta este, la misma figura se repite. Delta este 2, 22,15 menos 0 elevado al cuadrado. Haces esta operación y la distancia horizontal que te vaya a salir va a ser la misma que tú vas a calcular haciendo la taquimetría correspondiente. Entonces, hacer delta norte y delta este está de más. Y lo mismo va a suceder cuando tú te estaciones acá en X2. Cuando te estaciones en X2 vas a sacar un azimut hacia X3. Vas a sacar los deltas correspondientes. Es decir, más grueso.
vas a venir hacia x2, así, aquí vas a tener un delta norte y aquí vas a tener un delta este. Haces la fórmula de la distancia y te va a dar el mismo valor que tú tienes acá haciendo taquimetría. Entonces directamente con la taquimetría calculan todas las distancias y delta vertical o desnivel, dependiendo si están con teodolito o nivel de ingeniero, para calcular las alturas correspondientes. Y al final la corrección la realizan considerando la sumatoria de las distancias horizontales sin ya realizar ninguna corrección. ¿No ve? O sea, sí, las distancias, digo, las progresivas serían la calculada por la taquimetría. Sí. Ah, ya, entonces con eso está entendido. Con esas nomás trabajan y listo, no hay problema. Listo, gracias, Ausi. De nada. ¿Alguna otra consulta? Auxi, una Ok, pregunta. una preguntita más. Dijo, no, no me acuerdo si lo dijo o no, pero en los tramos que hay que hacer cortes y rellenos, o sea, las líneas esas rectas, Sí. ¿cuántos serán? Y 5 está en la guía. O sea, 5 tramos diferentes, con pendientes diferentes. Está en la guía, pero no me había fijado. Gracias, Oxy. Mm, Listo, listo. ¿Alguna otra consulta? Ya. Creo que no hay más consultas, ¿no, chicos? ¿O hay alguna otra consulta? ¿Sí me escucha? Ya, creo que no hay consultas. Vamos a hacer ahora lo que es curva masa. Vamos a hacer una nueva planilla, pero eso sí, no me acuerdo el orden de los valores. Vamos a copiar los valores de arriba y luego ver la programada. Ujú. Sí, disculpe. Hola, ¿alguien ha hablado? Métodos. Necesito los títulos. Ya, qué raro. Ya, a ver, en este caso, voy a hacer un espacio más aquí. El primer dato que ustedes van a tener va a ser sus progresivas. Que en este caso, si quieren, las anotan como 0, 50, digo, 25 es de ustedes, ¿no? 25, 50, 75, 100, ¿ya? Modificando el tipo el formato de celda, ustedes pueden colocar de que el tipo de escritura sea justamente con el 0 más 0, 0. Eso se lo dejo de tarea para ustedes, ¿ya? Solamente colocar un formato en las progresivas, ¿no? Para que dé como estaba colocando en principio, 0 más 0, 0. Solamente modificando y colocándole un formato correspondiente. Ahora, aquí viene lo importante. Estos dos primeros datos, que son elevaciones y espesores, sale justamente de lo que es su perfil longitudinal. ¿Ya? Esos datos salen del perfil longitudinal.
Las elevaciones correspondientes, ¿de dónde salen? Cota terreno, cota proyecto. En la parte inferior de los planos de sus perfiles longitudinales, suponiendo que su terreno viene de esta forma y el proyecto viene de esa forma, ustedes cada 25 metros tienen que calcular sus elevaciones correspondientes. Son datos que tenían que colocar ustedes en su perfil longitudinal, ¿no? Acá ustedes tenían dos líneas. Se tenían que colocar aquí su progresiva correspondiente, 0 más 0, 0. A un costado se coloca la cota del terreno y al otro costado la cota del proyecto. Entonces, esos datos vienen justamente a darse en cada intersección que ustedes van a tener a este lado. La cota terreno, la cota proyecto va a estar acá y la cota terreno va a estar acá. Avanzan otro tanto, esto por aquí por ejemplo, aquí tienen la cota del proyecto y la cota del terreno está casi sobre la misma anterior, ¿no? Entonces, esos datos justamente salen del perfil longitudinal. Ya. Entonces, volvemos acá. Estos dos datos salen justamente del perfil longitudinal, ¿ya? Digamos, en este caso, 2547.7, o coma, en este caso está mal configurado mi Excel. Y acá la cota del proyecto en la progresiva 0 más 0, 0, según el último grafiquito que he hecho, era un poco mayor. 2547.97. Y sigo con el punto, coma. ¿Estos espesores a qué se refiere? Aquí justamente ya tienen que hacer el sí. A ver, espera un poquito. Ya me olvidó cómo se decía esto. Sí, prueba lógica. Si la cota del terreno, a ver, en corte. No recuerdo. ¿Cómo era? Si la cota del terreno es mayor a la cota del proyecto, entonces colocamos, no recuerdo, no era esto, era antes, acá, aquí era la coma. El valor sí es verdadero, ¿no? Si la cota del terreno es mayor a la cota del proyecto, entonces aquí colocamos la resta correspondiente, es decir, menos esto. Ya. En el caso de que no sea cierto, se coloca el valor falso, que en este caso va a ser 0, ¿no? Para nosotros no era corte, ¿no? Si venimos a fijarnos acá en esta gráfica, el terreno se encuentra por encima del proyecto. Por lo tanto, aquí nosotros necesitamos hacer relleno. Por lo tanto, la otra prueba lógica para lo que es terraplén en el espesor correspondiente. Si, prueba lógica, si la cota del proyecto es mayor, o si quieren en el orden anterior, si la cota del terreno es menor a la del proyecto, entonces tenemos que colocar la resta entre la cota del proyecto menos la cota del terreno. Y si no, valor 0. 0.27 es la diferencia entre estos dos puntos. ¿Ya? Y esto solamente lo jalan hacia abajo. Y aquí reemplazan ustedes los valores que lleguen a tener. Vamos a suponer un caso donde estemos justamente en una media ladera,
2546.75 y la cota del proyecto está en el mismo punto, 2546.75. En ese caso, mi corte y mi relleno son cero en la línea del eje. Supongámonos un caso diferente donde mi cota terreno esté por encima de la cota del proyecto. 2545,98 y la cota del proyecto sea 2545,510. Y aquí justamente tenemos que va a ser corte correspondiente, ¿no? Ahí tenemos los tres casos: relleno, media ladera y corte. Esos datos son justamente los que ustedes tienen igual en sus perfiles longitudinales, ¿no? Si recuerdan, ustedes en este perfil longitudinal tenían que colocar cota de terreno, cota de proyecto. Y al lado abajo colocar otra donde se iba a saber si era corte o si era relleno lo que tenía. Son justamente esos espesores que hemos colocado justamente ahorita, ¿no? En el tema de áreas, hasta la semidistancia, es un dato que sale justamente de sus secciones transversales. Áreas son justamente lo que están calculando ustedes en cada una de estas progresivas. Digamos que en el primer caso, corte no tenemos, es cero. ¿Ya? Fijándonos acá en estos valores de los espesores. Mi relleno correspondiente puede ser, voy a colocar valores arbitrarios, 0.75 metros cuadrados. Acá en el caso de la media ladera, supongamos que tenemos el caso, como decía su compañera, que nos ha salido mezclado, ¿no ve? Nos ha salido relleno y corte. En ese caso podemos decir 0.35 de corte y 0.30, digamos, de relleno. Y en el tercer caso que estamos haciendo ahorita, digamos que nuestra área correspondiente de corte en este caso va a ser 0,98 y en relleno o terraplén va a ser 0. ¿Ya? Son datos que de la misma forma salen justamente, como les digo, de sus secciones transversales. Ahora, ¿a qué significa este corte y relleno? Corte y terraplén y A más 1, A más 2. Esto viene justamente de la fórmula que ustedes tienen. La fórmula que ustedes tienen para el cálculo del volumen es justamente, acá arriba no van a tener nada, esos datos van a ser ceros o nulos o no los anotan. Aquí ya es donde van a tener ustedes que hacer una sumatoria. Área 1 de corte más área 2 de corte. No van a mezclar corte con relleno ni relleno con cortes. Corte con corte y relleno con relleno. En este caso, de la misma forma acá. Relleno va a ser A1, el terraplén 0.75, más 0.3, más su A2 correspondiente para lo que es el terraplén o el relleno correspondiente. Y una vez que tienen eso, es fácil para ustedes acá poder prolongar y estirar, ¿no? La semidistancia, ¿a qué se refiere? En el primer punto no hay semidistancia. La semidistancia se va a producir acá. ¿A qué va a ser igual esta semidistancia? Va a ser igual a este valor de acá. Voy a colocar paréntesis, perdón. Menos este valor de acá. Y todo eso dividido entre 2. ¿Por qué dividido entre 2? Porque la fórmula del volumen, si recuerdan bien ustedes, es justamente área 1 más área 2 dividido entre 2 y multiplicado por la distancia horizontal. Es decir, A1 más A2 multiplicado por la distancia horizontal dividida entre 2. Y es justamente lo que tenemos acá en el Excel, ¿no? A1 más A2 ya está acá y sus semidistancias son estas de acá. Que en este caso, como de todos es cada 25, les va a salir 12.5, 12.5 y así sucesivamente. Voy a colocar
Cuando se llenen más valores, 125, digamos, igual 12.5. 150, 175, 200, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 y 375. ¿No? Ahí todas las semidistancias en este caso van a ser 12.5. El volumen de corte, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al corte, volumen de corte, como están viendo acá, va a ser a la sumatoria de las áreas de corte, A1, A2, multiplicado por la semidistancia. El volumen de relleno, de la misma forma, la sumatoria de área 1 más área 2 de relleno de terraplén, multiplicado por la semidistancia. Agarran estos dos valores y jalan la fórmula, ¿no? Hasta ahí no creo que haya problema, ¿ya? Esto ya es justamente del cálculo de volúmenes. Esto tiene que coincidir con lo que ustedes tienen en sus cálculos correspondientes. Coeficiente de abundamiento. Ahora sí, no sé si el Inge les ha hablado de esta parte, pero los coeficientes de abundamiento son justamente cuando estamos en esta situación. Digamos que tenemos un segmento de cerrito, pónganse ustedes, donde aquí esto tiene un volumen aproximado de 1000, qué horribles mis números, 1000 metros cúbicos, ¿ya? Pero este volumen ya puede ser conocido como volumen en banco o volumen en terreno natural, ¿ya? Cualquiera de los dos, no hay problema. Cuando ustedes vienen con alguna maquinaria a querer sacar todo esto de acá, la maquinaria lo que va a hacer es realizar un corte correspondiente, ¿no? Y aquí viene el término que ustedes están usando, el corte, que normalmente tiene un factor volumétrico, ¿ya? En este caso ustedes, este factor volumétrico no lo consideran como factor volumétrico, lo consideran como factor de abundamiento para corte y otro factor de abundamiento para lo que es relleno, ¿ya? Cuando ustedes realizan el corte correspondiente, estos 1000 metros cúbicos ya no van a ser 1000 metros cúbicos. O sea, esto va a ser transportado a otro sector con volquetas, van a cortar con tractores, el cargador frontal va a actuar, va a cargar a las volquetas, si no van a trabajar con excavadoras o también pueden trabajar con mototragues, ¿ya? Son esos los equipos de corte. Cuando ustedes corten este volumen, este cerrito, aquí, aplicando el factor volumétrico o el factor de abundamiento de corte con el cual ustedes están trabajando ahora, este volumen suelto va a pasar a ser un volumen suelto. Ya no va a ser los 1000, va a ser 1200 metros cúbicos. ¿Eso por qué? Porque la tierra que estaba aquí un poco compactada va a pasar justamente a estar en material suelto. Y en material suelto, sin compactar, esto es mucho más grande. Por lo tanto, el factor de abundamiento para corte que ustedes van a usar es de 1.2. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando este material ustedes llevan a un terreno que necesita rellenarse, que necesita compactarse? Hay dos pasos. Uno, que vengan directamente desde acá, de volumen en banco, o del volumen suelto lo traigan hacia acá, hacia un volumen compactado. Si estos 1000 metros cúbicos nosotros los compactamos, los vamos a compactar directamente por un factor de compactación al volumen en banco. Si nosotros seguimos el procedimiento de ir de un volumen suelto hacia un volumen compactado, van a tener justamente que multiplicar por el factor de compactación
y dividir por el factor volumétrico, ¿ya? Pero normalmente el factor volumétrico o el factor de abundamiento de relleno que ustedes usan es 0.9. Por lo tanto, este factor de compactación es 0.9. Haciendo cálculos, vamos a ver. Al factor volumétrico lo multiplicamos por 0.9 y nos va a dar 900 metros cúbicos. Si nosotros vamos de material suelto, vamos a tener 1200 multiplicado por el factor de compactación, que es 0.9, y dividido entre 1.2. 1200 por 0.9, 1080, dividido entre 1.2, 900, ¿no? Si vamos por los dos caminos, como les explicaba ahorita, vamos a tener el mismo resultado, ¿ya? Más que todo esto van a emplear o van a aplicar en la parte de maquinarias, por ejemplo. El tema de estos dos términos, factor de compactación y factor volumétrico. En lo que es topografía, van a ustedes llevar el término, pero con factor de abundamiento para corte y factor de abundamiento para relleno. Esos valores pueden variar dependiendo del tipo de suelo con el cual ustedes están trabajando. Esos datos de 1.2 y 0.9 es justamente más que todo un valor estándar, se podría decir, en lo que es Cochabamba. ¿Ya? Varía dependiendo de los estudios geotécnicos que se vayan a realizar en el suelo, ver a qué... se me dio el término. Debido a que... Se me dio el término, así en serio. No, ya me olvidé el término. Pero varía más que todo dependiendo de los resultados que nos den los estudios geotécnicos en cuanto a la compresión del suelo, el espacio de vacíos, el índice de vacíos y demás datos que ustedes van a llevar en esa materia correspondiente. Suelos 1, suelos 2 y mecánica de suelos aplicada. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte de factores de corte, factor de abundamiento de corte y de relleno? ¿O hay alguna duda? Creo que no hay dudas. El que calla otorga. Continuamos. Aquí lo único que van a hacer en estos coeficientes de abundamiento es colocar los datos que hemos puesto. 1,2 para corte y 0.9 para relleno. Y esos valores se repiten. Volúmenes abundados. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente van a hacer una multiplicación entre el volumen de corte por el coeficiente de corte, coeficiente de abundamiento de corte. De la misma forma, volumen de relleno multiplicado por el por el coeficiente de abundamiento de relleno. Esto manejamos solamente con hasta tres decimales. Y jalan la fórmula. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esta suma de volúmenes? Significa la acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Esto va a ser igual a este primero. Relleno, si ustedes se fijan acá tenemos corte positivo y relleno negativo. Valores positivos y negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tenga que realizar un corte correspondiente, mi gráfica va a subir. Y cuando tenga que hacer relleno, mi gráfica va a descender. Más o menos de esta forma. Empezamos en un valor determinado, digamos, ¿no? Podemos empezar por ahí. Cuando tengan corte ustedes, su gráfica va a ir subiendo hasta un punto. Van a tener relleno y su gráfica va a disminuir. Si tienen corte nuevo, va a volver a subir. ¿Ya? Eso significa estos más y menos. Acá me falta esto de acá. ¿Qué va a ser el siguiente? Va a ser justamente igual al anterior más el siguiente.
vuelvo a hacer el procedimiento. El anterior más el siguiente. Y así la fórmula la pueden jalar si gustan. En este caso va a repetir el valor porque son ceros acá. Pero lo que se va a ir generando acá es una sumatoria, se podría decir. Aquí ya me confundí. A ver, espera un cachito. Ujú. Chum, chum, chum. Ya está con resultados. Ah, ya. No, 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 no. Hay algo raro acá. Ujú. No, aquí hay algo que no me cuadra y no me acuerdo bien. Vamos a revisar otras planillas, ¿ya? Antes de explicar mal esto. Ujú, ujú. 5, S6, S6 con S7. S7 con S8 y S8 con S9. Ya, no era como estaba haciendo. Ahí estaba lo raro. Los primeros sí están bien. Este igual, igual. El siguiente ya va a ser. No eran en estos, eran en estos. Este más este. ¿Ya? El siguiente iba a ser el anterior más el siguiente. ¿Ya? Si se fija, el anterior más el de su línea. ¿No? Y lo demás solamente jalar. Ahora me va a dar ceros. Aquí de la misma forma va a ser el anterior más el siguiente. Igual al anterior más el siguiente. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ordenada curva masa. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que me quiere decir este valor? Normalmente, si el ingeniero ya ha hecho con ustedes, y me gusta a mí esa parte de empezar en el valor de 10.000, se podría decir. ¿Por qué empezar en 10.000? Porque cuando se hace la gráfica de curva masa, si empiezan ustedes en cero, su gráfica va a estar por aquí abajo. Subida, bajada. Se van a tener valores negativos acá. Y no es tan estético, se podría decir, ¿ya? Pero es que normalmente, o sea, me gusta lo que el ingeniero se explica. Igual parto de ese criterio de empezar en un valor elevado, que sea como nuestro inicio, nuestro tope, y ya desde ahí empezar a graficar, ¿ya? Entonces, ¿dónde está lo que estoy haciendo este? Esto sería justamente el anterior más, ese sería el más, y este sería el menos, ¿no? Más es el corte y relleno es el negativo. En este caso ya nos hubiera dado un valor negativo, ¿no? Entonces la gráfica no hubiera venido hacia arriba, se hubiera ido hacia abajo, en los primeros 25 metros. ¿Ya? Repito, es el anterior más el de la misma línea, corte, es el positivo, menos el negativo, que es el relleno. Y aquí ya sube a 1003. En este caso, la gráfica ya subiría un poco hacia este lado, hacia 1003, cuando estemos en la progresiva 50, mejor dicho. Acá, de la misma forma, jalo la fórmula porque la fórmula es la misma. Si ustedes se fijan, el anterior más corte menos el relleno. 1034, en este caso ya va de subida mi gráfica. Entonces ya estaría un poco más hacia acá arriba, ¿no? Cuando estemos en 75 metros ya va a estar por ahí. Jalo la fórmula para todos directamente. 1049 va a seguir yendo en subida en este caso, ¿no? Vamos a tener más corte que relleno en los primeros datos que yo me he dado. ¿Se ha entendido cómo hacer esta planilla de
movimiento de tierras? ¿O hay alguna duda? Chicos, ¿están ahí? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Entendido. Ya. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Ya? El plano que ustedes vayan a entregar de curva masa tiene que ser de la siguiente forma. En este plano, vamos a dibujarlo biencito, a ver si me sale bien. Va a tener su margen correspondiente. Va a tener su cajetín correspondiente. Y aquí ustedes van a tener dos ejes. Caramba. Un eje que van a poder modificar la escala de ese ejecito. Y aquí, caramba. En la horizontal, la misma escala por si acaso, ¿ya? En la vertical puede variar si quieren su escala. Para este una escala diferente y para este otro una escala diferente. ¿Qué son estos dos? El primero, el de arriba, es el perfil longitudinal. Necesitan volver a graficar su perfil longitudinal acá, hacer la representación correspondiente, en este caso, del terreno y al mismo tiempo de sus secciones de- del proyecto, ¿ya? Y aquí abajo, si empezamos aquí en la 0, no voy a colocar 0 más 0, 0 por espacio, ¿ya? Y aquí terminamos en 1 kilómetro, pónganse ustedes, 1 más 0, 0. La de aquí abajo, que va a ser su curva masa, tiene que estar graduada en la horizontal de la misma forma. Es decir, acá a la misma rectura tiene que estar la 0 y aquí abajo de la misma forma tiene que estar la 1 más 0, 0. Cosa que cuando ustedes hagan el dibujo correspondiente, y es decir, si quieren empiezan por acá la 1000, cuando empiecen a hacer su dibujo, ¿cómo nos ha salido hace rato? Hacia abajo, ¿no? Primero teníamos relleno, que era hacia abajo. Luego corte, 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 corte y supuestamente corte. Cuando esto llega a bajar es que tenemos relleno. Cuando llega a subir tenemos corte y relleno, ¿no? Cosa que cuando ustedes vayan a tener este plano, estas, estas rectas tienen que estar sobre la misma. Más o menos por ahí. Acá de la misma forma, estos tienen que coincidir. Tienen que coincidir eso de, ¿ya? ¿Se entiende cómo tienen que hacer este plano del perfil longitudinal? Acá ustedes solo van a colocar las progresivas, ya no van a colocar las elevaciones, las cotas, no van a colocarlas. Directamente solo las progresivas van a colocar en su perfil longitudinal. Igual acá en el de curva masa, ¿ya? ¿Se entiende, chicos, cómo hay que hacer este plano? Ah, sí, las progresivas de 25 en 25. No, si quieren pueden colocar cada 50 acá. No, no es necesario que coloquen cada 25 exactamente. Su perfil longitudinal Y en tiene el del
Así, eso iba a decir, en el perfil longitudinal sí o sí cada 25. No, tampoco. Dependiendo del Ah, espacio. ya. Si te da cada 25, si te da bien para colocar estos datos, terreno, cota proyecto, si te da para colocar cada 25, bien. Pero si no te da el espacio y se hace muy ceñidito, puedes hacerlo cada 50, no, no hay problema. ¿Ya? Ah, ya, más bien. Está bien, no sé. ¿Alguna otra consulta? Y la escala de el 10.000, o sea, ahorita puso 1.000 y antes era 10.000. Está bien, no sé. En Ah, no, el me he curva equivocado, más. me he equivocado. Depende de ustedes el valor que quieran colocar, pero, ¿ya? Yo recomiendo el 10.000, me lo comí un cero. Depende de ustedes, si quieren empezar en cero, o sea, en vez de colocar 10.000 acá, si quieren colocar cero, no hay problema. Pero en la planilla curva masa igual tiene que estar eso, ¿no? Acá, si modificamos, si colocamos cero, aquí está, menos 6, luego sube a 3, luego a 34 y luego a 49, ¿no ven? Los primeros datos. Para no tener estos valores negativos en esta ordenada, para que no esté por debajo de nuestro eje que estamos colocando acá, debajo de este eje de acá, para no colocar y ceñir mucho, no cargar mucho ese eje, porque si haríamos sobre ese eje, nuestra gráfica vendría aquí a sobrecargar. Tenemos las progresivas y demás, ¿no? Para no sobrecargar eso es que se recomienda y lo que se había dicho hace rato, ¿no? Colocar acá un inicio si quieren 1000 o si quieren 10.000, no hay problema. Pero un valor que sea mayor a cero, cosa de que no llegue a cargarse mucho lo que es justamente el eje horizontal para colocar sus progresivas y también que el dibujo esté pasando por el mismo eje, ¿ya? Está bien, no sé, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta, chicos? O si los tramos influyen en algo, en todo los tramos del perfil longitudinal, en todo el proyecto. No, solamente te dan esto. Vas a tener tus espesores correspondientes en base a eso, ¿no ve? Luego, cuando calcules las áreas, vas a tener tus cortes y rellenos. Casi no te influye en nada. Sí, porque igual las progresivas no tienen que, por ejemplo, cerrar en cada tramo ni nada, ¿verdad? No, Ajá. te puede variar. Está bien. Ah, ya. Ahorita me acuerdo de algo que me han comentado el otro día. A ver. Hay dos tipos de perfiles longitudinales. Sección del canal, se podría decir, como en este caso, ¿no ve? Ustedes, los perfiles longitudinal que se han dado va a ser más o menos de esta forma. Ahora, las secciones transversales, perdón, no era el perfil longitudinal. Las secciones transversales, cuando se hace cada distancia consecutiva, el Inge les dijo de más de 20 no, ¿no ve? Pero en este caso yo les digo cada 20, o sea, se va a subir 10 perfiles transversales más por lo menos. Entonces, para evitar ello, yo les he dicho cada 25. Ahora, ¿qué era lo que les quería mencionar al respecto? Estas secciones transversales, hay dos tipos de secciones transversales. Unas que son las ingenieriles, que es las que están haciendo secciones transversales. Las ingenieriles, que son justamente las que avanzan con distancias consecutivas. ¿Qué quiere decir esto de consecutivas? Es decir, como ustedes están haciendo, cada 25 metros, ¿ya? Y hay otro tipo de secciones transversales que son justamente las constructivas. ¿Cuáles son las constructivas? A ver, voy a ver si puedo copiar esto. Voy a dibujar otro. Las secciones transversales constructivas vienen a realizarse cuando tienen un perfil longitudinal similar a este y tienen como ustedes han hecho, ¿no ve? Digamos así, 4 tramitos.
Estas secciones constructivas, secciones transversales constructivas, las desarrollan en cada punto máximo. Cada inicio, se podría decir, acá en la 00 tendríamos uno, ¿no ve? Este inicio coincide con el punto máximo de relleno en este tramo, en este primer tramo, ¿no ve? O sea, tienen que ser perfiles transversales cada cambio de tramo. Luego, tienen que buscar los puntos máximos de corte y de relleno. En este caso, este es de relleno. Buscan otro punto máximo de corte. Coincide justamente con el final del tramo. No hay problema. Y medias laderas. ¿Ya? Ahí tienen que hacer otras secciones. Sin importar cuánto de distancia horizontal hay de un punto a otro punto. Son constructivas. Solamente es para calcular el volumen total que ustedes van a tener. Porque si hacen las ingenieriles, son un poco más detallado de cuánto volumen ustedes van a tener de corte y cuánto volumen van a tener de relleno. Más a detalle. Pero las constructivas es para tener el cálculo lo más pronto posible y de esa forma poder ver cuántas volquetas, cuántos tractores, cuántas maquinarias se van a contratar para realizar el trabajo lo antes posible. ¿Ya? En este otro tramo, punto máximo de corte coincide con este inicio de este tramo. Hacemos otro en media ladera, punto máximo de relleno coincide con este cambio de tramo. Tenemos acá en media ladera, punto máximo de corte coincide con este inicio de tramo y media ladera, ¿no? Y después más adelante tenemos punto máximo de, de relleno correspondiente, ¿ya? Esos son los perfiles, las secciones transversales constructivas. Son las que se realizan cada inicio y fin de tramo. Cada inicio, cada fin de tramo. Voy a colocar cada inicio de tramo igual. Cada inicio de tramo, cada fin de tramo, punto máximo de corte, punto máximo de relleno y media ladera. Esa es la diferencia en estos dos tipos de secciones transversales, ¿no? Los que ustedes con los cuales están trabajando son las ingenieriles, son más a detalle. Las constructivas ya son para tener más o menos lo antes posible, tener un estimado de cuánto volumen ustedes van a tener que justamente mover, cortar o rellenar en este caso, ¿no? Si se dan cuenta, en las secciones constructivas, las secciones transversales constructivas son menos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para este caso, ¿no? Imagínense que yo les haya dicho todo su proyecto hagan secciones transversales constructivas, hubiera salido máximo unas 12, pero no estaría a detalle. ¿Por qué? Porque siempre se va a producir un error, y no sé si se han dado cuenta ustedes, cuando aplican la fórmula de volumen, entre este punto y este otro punto, lo que va a considerar la fórmula del cálculo de volúmenes es esta línea negra que yo estoy haciendo, que está yendo en ese sentido, así en línea recta, creciendo hasta llegar al punto máximo. Y en este punto máximo estoy haciendo una sección transversal, ¿no ve? Es algo que en las secciones ingenieriles, secciones transversales ingenieriles, se va a llegar a ver a detalle esas alturas correspondientes, ¿no ve? Y ahí es el detalle que les digo que las ingenieriles nos generan. Las ingenieriles son las más a detalle que nosotros podemos tener que las constructivas. Las constructivas son un cálculo rápido que se va a realizar, pero que nos puede generar errores, nos puede generar problemas al justamente calcular estas áreas o volúmenes correspondientes que vayamos a tener. ¿Ya? Eso les quería explicar, chicos. Ahora sí, no sé si hay alguna otra duda o algo que no esté claro. Ya, creo que todo está claro, chicos. Entonces quedamos aquí, ¿les parece?
y nos vemos directamente el día jueves. El día jueves ya les voy a pasar el gabinete que les había dicho de nivelación, con unos 4 ejercicios con nivel de ingeniero y unos 4 con lo que es teorito, ¿ya? Hacemos ejercicios, exámenes pasados el jueves, el martes se recoge el proyecto y luego empezamos con curvas de nivel. Híjole, tenemos que avanzar, ¿ya? Listo chicos, quedamos aquí, ¿les parece? Termino de grabar.